Buenos chicos, buen día, ¿cómo están todos? Vamos a arrancar hoy con la unidad número 4. La unidad número 4 es la unidad en la que vamos a empezar a hablar de lo que son las ramas o las áreas de la criminalística. Acuérdense que nosotros habíamos visto que la criminalística se desarrollaba en dos ámbitos, en lo que era la criminalística de campo y lo que es la criminalística de laboratorio. Ahora bien, en cualquiera de estos dos ámbitos, nosotros nos vamos a encontrar con áreas, disciplinas, ramas que están dentro de ellos. Las que nos vamos a ver ahora, las que les voy a nombrar ahora, son todas las ramas o áreas de la criminalística. Las dos primeras, que son criminalística de campo y siniestrología vial, son las áreas o las ramas de la criminalística que están dentro de lo que es la criminalística de campo. Después tenemos otras áreas que son de laboratorio, y en algunos casos también se comparten o alcanzan el área de la criminalística de campo, identificación humana, balística forense, documentología, química legal, fotografía y videofilmación pericial y planimetría. A lo largo de lo que nos queda de clases, de lo que nos quedan de unidades, vamos a ir desarrollando los aspectos más importantes de cada una de estas ramas de la criminalística y vamos a ir viendo algunas cosas prácticas, algunas actividades prácticas que ustedes van a necesitar conocer para el desarrollo de su función como actuantes o primeros interventores o personal policial en el lugar del hecho, que tengan que interactuar con una comisión criminalística que va a hacer el abordaje del lugar, o que ustedes sean lo que se conoce comúnmente como estafetas, que vendría a ser lo que usa la oficina fiscal. La oficina fiscal usa a los policías para mandar elementos considerados indicios a los laboratorios criminalísticos. A ustedes les va a tocar hacer estas tareas y por eso es importante ver no solamente qué significan estas áreas en la criminalística, sino también cómo ustedes, al verse involucrados con alguna de estas áreas, tienen que desenvolverse o qué tienen que conocer de importante de cada una. Bueno, las dos primeras, antes de arrancar, las dos primeras áreas, que son la criminalística de campo y la siniestrología vial, eh, todo lo que es criminalística de campo, que es el trabajo que se hace en el escenario del crimen, en la escena del crimen, en el lugar del hecho, es lo que vimos nosotros en la unidad anterior, lo que vieron a través del cuadernillo de teoría. Eso es la criminalística de campo. La siniestrología vial la van a tener definidas en el cuadernillo de esta unidad, de la unidad número 4, y en esta clase nos vamos a centrar en las dos últimas áreas que están acá, que son la fotografía y la planimetría. Entonces, sí. Bueno, ¿qué es la fotografía? Ya saben que la fotografía entonces es una rama o una disciplina de la criminalística. La fotografía implica registrar y documentar la escena del delito y sus adyacentes. Es una forma de fijación del escenario. Una de las formas en que yo fijo y hago constar el estado del escenario, de las cosas, de las personas, es a través de la fotografía pericial. Yo les he puesto acá una definición de un autor de uno de los libros que se usa en criminalística, que es Albarracín, pero ustedes también, como pasaba con la criminalística, se van a encontrar muchos autores que definen qué es la fotografía o qué son los procedimientos fotográficos en criminalística. No es lo mismo la fotografía que se realiza en otros ámbitos, por ejemplo, en el periodismo, en fotografías, por ejemplo, de eventos sociales, que lo que es la fotografía en el área de la criminalística. Siempre la fotografía, tal como lo dice esta definición, tiene que tratar de documentar todas las etapas que, eh, digamos, en las que se ha desarrollado el hecho que se está investigando, que puedan demostrar o que puedan hacer constar o que nos permitan después reconstruir cómo fue ese hecho y cómo se movió el sospechoso, el delincuente, en caso de que lo hubiera. ¿Cuál es el principio fundamental que hay que tener en cuenta para la fotografía pericial? Lo que ya les decía. Primero, que no es lo mismo que una fotografía común, sino que tiene que ver con conocimientos
técnicos forenses que implican justamente saber qué necesito fotografiar. Por ejemplo, si yo tengo que sacarle la fotografía a un cadáver, vamos siempre de lo general a lo particular, pero las fotos particulares, los detalles, abrir la boca, abrir los ojos, sacar fotos de esos detalles, es para mostrar determinados signos tanatosemiológicos que yo encuentro en ese cadáver y que por eso necesito justamente tener conocimiento de qué estoy viendo criminalísticamente en el lugar que tengo que hacer constar con la fotografía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se tienen que sacar fotografías de sangre que ha sido lavada y se aplica un reactivo de quimioluminiscencia como es el luminol. Bueno, la forma de sacar esa foto, la forma de la apertura del diafragma, la velocidad que le voy a dar, son específicas para capturar ese momento, que es un instante y que solamente si estoy seguro de que tengo todos los conocimientos, que he aplicado todos los conocimientos tanto fotográficos como de la especialidad de revelamiento por luminol, voy a poder lograr mostrar y fijar ese momento en que reacciona por quimioluminiscencia la sangre cuando se le aplica el luminol. Bueno, las primeras fotos que ustedes se van a encontrar en una intervención criminalística son las fotos que ya les había mencionado anteriormente cuando vimos la charla de preservación, que tienen que ver justamente, y valga la redundancia, con la preservación, ya sea la preservación de un lugar o la preservación de un objeto que es remitido para pericia a alguno de los laboratorios criminalísticos. Disculpa. Bueno, fíjense, nosotros tenemos acá en mi imagen tenemos dos fotografías. La primera fotografía es la que yo les digo que se saca apenas se llega al lugar. Esta fotografía me muestra cómo es el estado de preservación del escenario. Esta foto es la foto que, más allá de que es una obligación sacarla, es la foto que puede condenar el resto de los indicios. Estos indicios que están acá, me gusta utilizar esta palabra porque suena bien dramático, esos indicios, el indicio 1, el 2, el auto, son indicios que están condenados. ¿Por qué están condenados? Porque si existe un abogado que se asesore por un perito de parte criminalístico y ve las condiciones de preservación del escenario, estos indicios no podrían ser incorporados al proceso. ¿Por qué no pueden ser incorporados? Porque no hay garantía de su origen. O sea, las garantías procesales del origen de estos indicios no han sido preservadas. Porque estos indicios podrían haber quedado por el hecho, pero también podrían haber sido arrojados por alguna de las personas, o a lo mejor estar en otro lugar y que la cantidad de personas que había los patearon y quedaron en ese sector. Entonces, esta foto de la preservación justamente es una foto obligatoria y es de las primeras fotos que se sacan en el área de la criminalística. En lo que se refiere a criminalística de laboratorio, también, cuando a ustedes les toque venir a traer un objeto a alguno de los laboratorios criminalísticos, se van a encontrar con que la persona que les recibe va a empezar a hacer una serie de fotografías antes de firmarles la recepción de esa nota, de ese oficio que ustedes estén llevando al laboratorio. Justamente lo que quieren mostrar estas primeras fotografías es el estado en que se recibe el material. En el caso de un escenario, el estado en que uno recibe el escenario para empezar a procesarlo. Entonces, fíjense, este es un oficio que ha sido remitido a la División de Documentología con este sobre. Entonces se sacan todas estas fotografías en detalle de cómo era el estado del empaque, porque acuérdense que el empaque es uno de los procedimientos dentro de lo que es la cadena de custodia del material que venga completamente empacados e individualizados. Dentro de ese sobre venía un billete. Estas fotos me permiten mostrar si el billete estaba roto, si estaba sano, si estaba doblado, si no estaba doblado. En este caso se ve que tiene la escritura del número 32, que tiene un doblez justo en el sector medio. Entonces, todas estas características son las que se hacen constar al momento de la recepción. Entonces, si yo te recibo a vos este billete y en la nota no viene descrito, por ejemplo, si estuviese roto el billete, yo te voy a recibir este material dejando constancia de que se recibe un billete, no sé, con el ángulo superior, por ejemplo, roto. Bueno, entonces una vez que sacamos estas primeras fotografías, que son las fotografías
destinadas a mostrar la preservación del lugar o de los objetos que van a ser sometidos a una tarea o un estudio criminalístico, viene el resto de fotografías que las vamos a dividir en 3 etapas o en 3 momentos de la fotografía. Tenemos las fotografías a larga distancia, también llamadas fotografías panorámicas, las fotografías a media distancia, que se llaman también fotografías de acercamiento, distancia media o acercamiento, y las fotografías de acercamiento mayor o fotografía en detalle o macrofotografía, depende del autor del que se lea, es la característica, pero siempre son 3, una general, una de acercamiento y una en detalle. Esas serían las 3 fotos fundamentales que se sacan de un escenario y de un objeto. Entonces, ¿qué es la fotografía panorámica? La fotografía panorámica es una fotografía que me permite mostrar, que me permite observar desde lejos la zona, por ejemplo, si estamos en un escenario, como esta fotografía que les he puesto acá, el escenario que yo estoy representando, el escenario que yo estoy, que voy a tener que procesar. Entonces, la fotografía panorámica me permite ver la ubicación de ese escenario en el contexto en el que se encuentra. Entonces, fíjense acá, esta es una fotografía panorámica de este instituto. Acá se está mostrando la intersección de las calles de la esquina, de donde queda ese instituto. Se hace un acercamiento, una panorámica de toda la fachada con las casas colindantes y después una panorámica de la fachada en general de ese lugar. Una vez que saco esas panorámicas del lugar, también tengo que sacar fotografías panorámicas de cada uno de los espacios, cada uno de los ambientes eh, que constituyen ese lugar. Entonces, por ejemplo, yo les he mostrado acá fotografías sacadas desde los 4 ángulos del patio de ese instituto. Entonces me paro en los 4 ángulos del lugar y saco fotografías de esos 4 ángulos. Estas fotografías siguen siendo panorámicas. Me permiten ver, tener una vista general de todo el lugar que yo tengo que impersonar. Después vienen las fotos de acercamiento. Las fotos de acercamiento son aquellas fotografías en las que yo quiero mostrar, ya no de forma general, alguna cuestión, algún indicio, algún elemento, algún objeto, sino que quiero acercarme y mostrarlo en un plano medio, no tan de lejos, sino con un acercamiento. Por ejemplo, imagínense que de esa fotografía panorámica de la fachada del instituto, quiero mostrar justamente la puerta, entonces hago un acercamiento y un acercamiento un poco más, digamos, un acercamiento mayor a esa puerta. Por ejemplo, con el tema de los indicios, fíjense, nosotros tenemos las fotografías panorámicas, que son las que tenemos que sacar de los 4 lugares, de los 4 ángulos de esta habitación, y las fotografías de acercamiento sería, por ejemplo, si quiero sacar al indicio número 3, yo ya saqué la panorámica donde se ven todos los indicios, y hago un acercamiento a este indicio número 3. Después de eso viene la fotografía en detalle. En la fotografía en detalle yo ya muestro directamente el plano completo del objeto o el detalle que yo quiero mostrar. Esta fotografía en detalle va desde el detalle también en un aspecto general, por ejemplo esto, hasta el detalle en un aspecto muy particular, que es lo que se conoce como macrofotografía, o sea, un detalle, voy sacando un detalle mucho más particularizado de lo que quiero mostrar. Entonces fíjense que en esta tapa yo le saco primero al frasco, después le saco el detalle de la tapa y después al macro detalle que es la huella dactilar que se encuentra en esa tapa. Estas son las fotografías en detalle. Entonces recuerden que vamos entonces a la fotografía panorámica o general, la fotografía media o de acercamiento y la fotografía de detalle. Entonces si tuviéramos, por ejemplo, un siniestro vial, fíjense cómo voy sacando fotografías panorámicas, me paro acá, fotografías panorámicas de todo lo que es el escenario. Después voy haciendo fotos de acercamiento y, por ejemplo, para cada vehículo, acá, para cada vehículo también hago una vista en detalle de ese vehículo sacando desde los 4 ángulos. Si
tuviera una habitación, también acuérdense como les dije recién, desde los 4 ángulos voy sacando el detalle de esa habitación. Bueno, y esa es la parte de la fotografía. Entonces lo más importante es que ustedes sepan qué es la fotografía, en qué difiere o por qué es diferente la fotografía pericial de una fotografía común y cuáles son las fotografías obligatorias que se sacan del lugar derecho o de los objetos a estudiar criminalísticamente. Ahora vamos a pasar a la parte de la planimetría. En la parte de la planimetría, esto es de interés para ustedes porque a ustedes les va a tocar hacer en el lugar, cuando tengan que hacer actuaciones, les va a tocar hacer lo que se conoce como croquis. Pero a partir de esta clase ustedes van a tener la posibilidad de, si quieren, si les da el tiempo, obviamente cuando estén trabajando, pasar ese croquis que ustedes hicieron al lugar a una forma más prolija y a escala, que es lo que se denomina plano. ¿Qué es lo que es la planimetría como definición? La planimetría es otro método, más allá de que es una rama de la criminalística, es un método de explicación del lugar mediante el empleo de técnicas de medición y de dibujo. Nosotros en Argentina tenemos lo que se conoce como las normas IRAN. La norma IRAN 4508 es la que regula el dibujo técnico. 4504 también tenemos otros aspectos de lo que es el dibujo técnico. Todo lo que se hace respecto de planos, dibujos, en lo que es la República Argentina, para que tenga garantía de calidad, tiene que regirse por lo que establecen estas normas. ¿Qué vamos a encontrarnos? Nos vamos a encontrar dos etapas. Una etapa que es la elaboración del croquis. El croquis es un esquema, un dibujo que se hace a mano alzada en el lugar del hecho o la escena del crimen. Y después, a partir de ese croquis, nosotros vamos a poder realizar el plano. O sea que el croquis vendría a ser el dibujo esquemático, el dibujo borrador que yo voy a hacer en el lugar para después hacer el plano. ¿Qué pasa con este dibujo borrador o esquemático? Que en las actuaciones policiales, por ejemplo, que les tocan hacer a ustedes, este croquis nunca pasa a ser un plano. Generalmente, en la mayoría de los casos, no se hace plano. Se dejan las actuaciones con el croquis. Por eso, este croquis tiene carácter de documento y tiene que ser realizado de forma prolija, legible y entendible, y con todos los aspectos justamente que no pueden faltar en un croquis, porque eso va a ser incorporado al expediente. Entonces, esta elaboración del croquis, que por ahí policía científica, por ejemplo, lo hace como más, digamos, más tipo borrador, como más relajado, en el caso de ustedes, ¿por qué? Porque lo hace así, disculpen que no conté esa parte, justamente porque ese dibujo siempre se pasa a un plano. O sea, nunca se entrega un informe con un croquis, sino que se entrega con un plano. Se viene del lugar con el croquis y después se pasa mediante un software a una planimetría, se imprime el plano y se manda el plano, nunca se manda el croquis. La diferencia justamente con las actuaciones de ustedes, que ustedes van a tener en la calle, es que ustedes sí van a juntar el croquis como documento al expediente. Por eso es importante que ustedes tengan, que consideren justamente la prolijidad y que no falte ninguno de los elementos obligatorios que tiene que llevar este tipo de documentos. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener un croquis? El croquis tiene que reflejar las dimensiones del lugar y la forma en que se distribuye el escenario, los ambientes. Tiene que mostrar localización de víctimas, si las hubiera, localizaciones de indicios, si los hubiera, todas aquellas cosas que estén relacionadas con el hecho que se investiga. No es necesario, en el croquis, al igual que en el plano, no es necesario dibujar todos los objetos que se encuentran en el lugar que yo estoy haciendo ese relevamiento topográfico. O sea, estoy haciendo el relevamiento de la fijación del lugar mediante croquis o planimetría. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes inspeccionan un dormitorio y los muebles de ese dormitorio no tienen ninguna relevancia, no necesitan dibujarlo ni en el croquis y obviamente después tampoco lo van a pasar al plano. Después, en la parte superior del croquis siempre tiene que estar la indicación del norte. O sea que ustedes van a armar el norte, el croquis, con el norte ubicado. Esto es una regla IRAM que tiene que ir en la parte superior derecha, señalando hacia arriba el norte. Entonces ustedes tienen que armar este dibujo con el norte del espacio que están dibujando, que están esquematizando, hacia arriba, porque siempre el norte tiene que estar ubicado en este lugar. Después,
se incorpora también al croquis un dibujo, por ejemplo, que esquematice o que muestre cómo es el área circundante o dónde se encuentra inserto este lugar que nosotros estamos inspeccionando. ¿Qué vendría a ser esto que está acá abajo? Fíjense que es como un plano de localización que siempre se hace también con el norte hacia arriba. En este plano de localidad, donde están las calles, en ese plano yo ubico dónde estaba el escenario que estoy inspeccionando. Después, otra de las cosas que tengo que hacer constar en un croquis es justamente todos los indicios o todos los objetos que son relevantes para el hecho. Entonces, si tenía un cadáver, si tenía un arma, si tenía una vaina, si tenía una ventana rota, si tenía unos objetos tirados de desorden que me indican signos de violencia o de lucha en el lugar, todo eso sí los tengo que hacer constar y colocarlos en el plano con sus referencias. Bueno, obviamente que todo esto, todo este registro que se hace, todo este dibujo que estoy haciendo, lo tengo que hacer antes de levantar las cosas del lugar. O sea, yo no puedo mover nada, cual sea el principio, uno de los principios generales, no puedo mover nada hasta que no deje asentado, hasta que no deje fijado primero fotográficamente y ahora planimétricamente, hasta que no fije esos indicios o esos objetos. Después, si existen edificios aledaños que tengan importancia, que tengan relevancia, también tengo que tomar esas distancias. Esto, por ejemplo, lo podría hacer ubicándolos en este plano de localización o este croquis de localización que les dije que íbamos a hacer, que lo podemos hacer en la parte superior. Generalmente lo aconsejable es hacerlo en la parte inferior derecha. Y además que tiene que contar con el cuadro de referencia. Siempre que yo ponga marque un objeto o un indicio en el croquis, voy a hacer un cuadro de referencia porque es mucho más prolijo que estar sacando flechitas y ponerle cadáver o, por ejemplo, vaso, pastillas. Se queda mucho más prolijo a esto poner letras chiquititas, así, o números también pueden ser, y después armar un cuadro de referencia que me indique qué representa cada una de estas letras o números. Bien. Entonces esos son los contenidos fundamentales que tiene que tener un croquis. Acuérdense siempre, el norte en la parte superior derecha y siempre hacia arriba, apuntando hacia arriba. La representación esquemática del lugar y sus ambientes. Una representación o un plano de localización para ver en dónde se ubica ese escenario respecto de el área circundante o el vecindario donde se encuentra. Las referencias, señalización de los objetos y las referencias a esas señalizaciones. Y lo que se le puede colocar, que como lo vieron recién acá, es como un título que justamente indique que esto es un croquis ilustrativo. Por ejemplo, este es el croquis de la morgue del Hospital Central. Si les tocara la inspección, por ejemplo, a la vivienda de calle España, al 3600, pondrían croquis de vivienda ubicada en calle España al 630. Eso sería el título. Siempre, esto la verdad que les he puesto este dibujo, no lo tendría que haber puesto porque queda bastante mal esto acá arriba. Siempre es aconsejable que lo hagan acá abajo porque queda más prolijo. Bueno, y ese es el croquis. O sea, el croquis, la representación que hacen, el dibujo a mano alzada que hace, que tiene que tener medidas reales. Otra de las cosas que ordena, que exige, por ejemplo, las normas IRAM, es que en estos croquis vayan las cotas de referencia de las medidas reales. Eso no es algo que se hace, o sea, en un croquis, en el caso de ustedes, en las actuaciones policiales, no siempre se toman las medidas y no siempre se tienen los instrumentos de medición. Pero sepan, y si pueden incorporarlo ustedes, háganlo, justamente incorporar, tomar las medidas reales, no solamente hacer el croquis esquemático, sino tomar las medidas reales y colocar las cotas de medición. Por ejemplo, supónganse que ustedes midieron este consultorio y medía 4 por 2,5, entonces le ponen acá las cotas con las medidas de cuánto mide cada una de las cosas que ustedes están representando a través del croquis. Bueno, el plano justamente es ese dibujo esquemático que hice en el lugar,
tengo ahora que pasarlo a una planimetría a escala. Como les decía recién, policía científica siempre va a pasar estos croquis a plano, por eso sí es obligación y siempre tienen que estar justamente las medidas reales de las cosas que se están representando esquemáticamente en el croquis. Porque para hacer el plano necesito esas medidas. El plano me permite efectuar una demostración gráfica, visual, del lugar y sus espacios y disposiciones de manera real o con una representación mucho más real que un croquis que pueda, por ahí al no estar a escala, las dimensiones que representan pueden estar desfasadas. En el plano esto no ocurre. Bueno, ¿cuáles son las características de un plano? El plano, a diferencia del croquis, siempre va a estar a escala. O sea, se va a dibujar en una escala, ahora les voy a explicar lo que es la escala. Una escala puede ser de reducción o puede ser de ampliación, también, no son las escalas de reducción. Otra de las características es la esquematicidad, que significa lo que les decía también para el croquis, que debe contener únicamente aquello que se considere esencial para la investigación. O sea, los objetos, los muebles, los indicios que estén relacionados con el hecho. No necesito dibujar todas las cosas contenidas en ese espacio que yo estoy relevando planimétricamente. Orientación, también se debe marcar en el plano el norte, en el mismo sector que se marca para el croquis, y también tiene que tener leyendas explicativas y referentes. ¿Cuáles son los instrumentos que yo necesito tener en el lugar al momento de realizar un croquis para después poder hacer un plano? Porque acuérdense que les decía yo recién que no es lo mismo justamente hacer un croquis solamente representativo y esquemático, en el que voy a colocar medidas, que después pensar que este croquis lo tengo que pasar a un plano. Porque para hacer el plano tengo que tener sí o sí todas las medidas reales tomadas. Por ejemplo, algunos instrumentos que se pueden tener son una tablilla, el instrumento escritor, la cinta métrica, la regla carpintero, y otros instrumentos más complejos, como por ejemplo la escuadra, la brújula, un odómetro, por ejemplo, este dibujito que tienes acá, un distanciómetro electrónico. En policía científica, por ejemplo, se trabaja con este distanciómetro, la verdad que es muy útil. Un inclinómetro o clisímetro, en el caso que se tengan que medir variaciones de las alturas en algún nivel, y GPS, sobre todo para las zonas rurales, en donde hay que ubicar el lugar, no tenemos referencias, digamos, en los sectores circundantes, y necesitamos conocer las coordenadas exactas para después poder hacer la ubicación y la localización de ese lugar. Bueno, ¿cuáles son los tipos de planos que existen? Primero tenemos el plano de localización, que es el mismo que vimos para el croquis. Este plano de localización, en el caso de la planimetría, una vez que se elabora la planimetría, es obligatorio. Siempre hay que poner este plano, fíjense que es un esquema de localización, que me permite ubicar justamente la vivienda o el lugar que yo estoy inspeccionando, primero, por ejemplo, acá, respecto de las cuadras o de las otras calles del vecindario, y después acá en una zona más ampliada. Actualmente, como los planos se hacen digitales, es raro, por ejemplo, en lo que es el área de la criminalística, hacer planimetrías a mano alzada, utilizando el escalímetro y todo eso, sino que se hacen a través de software. Para hacer este plano de localización también se utilizan herramientas de internet, como por ejemplo Google Maps o Google Street. Bueno, y después tenemos diferentes tipos de planos. Ahora, el proceso mental que nosotros tenemos que hacer es que cuando pensemos en que vamos a hacer alguno de estos tipos de planos, esto lo tenemos que haber aplicado primero en el croquis. O sea, todo lo que yo quiera representar a través de una planimetría, tengo que haber logrado tomar las medidas en el croquis o el esquema inicial que hice para realizar ese plano. Porque después no voy a tener todas esas medidas para hacer alguno de los tipos de planos que vamos a ver ahora. Bueno, el plano más común es el plano de planta. Es el plano que muestra, es la vista desde arriba,
del lugar, de los ambientes, la disposición de los ambientes, de los objetos, de las personas, de los indicios que hay en ese lugar. Este plano de planta siempre es obligatorio, o sea, dentro de lo que es la criminalística siempre se hace el plano de planta. Y acompañado de este plano de planta está el plano de detalle. Entonces supónganse que ustedes hacen el plano de planta de esta vivienda, pero tienen concentrado todos los indicios en este ambiente de la vivienda, entonces pueden hacer un plano específico. Imagínense que hacen un plano en una escala de 1 en 100 de toda la vivienda para que se represente, digamos, de manera más general. Entonces quiero hacer de forma más detallada, que se vea más de cerca este ambiente, entonces hago un plano de detalle, que es un plano como de mayor acercamiento, de 1 en 50 del ambiente. Entonces este plano en detalle es para poder agrandar a la vista este ambiente y que se aprecie mejor cómo se distribuían los indicios. Y después tenemos lo que se denomina plano de corte o abatido, que son planos que se realizan cuando encuentro indicios o cosas a mostrar en planos verticales. Si yo tengo que hacer este plano de corte o abatido, tengo que haber tomado y haber hecho un croquis también de corte o un croquis abatido para después pasar esas medidas a una planimetría. Se usa siempre que encontramos indicios o que encontramos cosas en un plano vertical y necesitamos representarlas planimétricamente. Después, además de estos tipos de planos, se pueden agregar a las planimetrías ilustraciones. Por ejemplo, agregar fotos, agregar fotografías, ilustraciones a nivel representativo. Por ejemplo, si yo tengo un siniestro vial, lo que le agrego al siniestro vial, por ejemplo, en el plano de un siniestro vial, como lo mostraba en los planos de hace rato, es una representación del vehículo. Entonces pongo un dibujito que representa el vehículo, que tiene la forma del vehículo y que va a estar a escala con las dimensiones de ese vehículo, entonces es algo representativo, una ilustración representativa de eso, de un cadáver, como muestra este, también este cadáver que va a estar a escala porque va a tener la misma medida que el cadáver real. Esto es una ilustración representativa al igual que la figura. Y además puedo agregar fotografías. Fotografías, por ejemplo, existen planos ahora que se llaman infografías, que son planos donde digamos que son informes, donde se coloca el plano y a ese plano, por ejemplo, donde se marca el indicio número 1, pónganse que este es el indicio número 1, yo saco una flecha y acá pongo una fotografía real de cómo era la silla, esa que yo represento en el plano como indicio número 1. Tengo una mancha de sangre, entonces a la mancha de sangre le saco una flecha y pongo la foto real en el plano, al costadito, digamos, de cómo era esa mancha de sangre fotográficamente. Entonces vendría a ser una combinación de las fotos del registro fotográfico que hice con este registro planimétrico que estoy haciendo ahora. Bueno, vieron que recién les hablaba de las escalas, que yo dije, bueno, depende de lo que vaya a hacer, es la escala que voy a utilizar. ¿Qué es lo que es la escala? La escala ahora les voy a contar qué es lo que es, pero existen en estas normas IRAM, que yo les decía, existen justamente recomendaciones para las escalas que voy a utilizar de acuerdo a lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, si yo tengo que mostrar espacios muy grandes, tengo que usar escalas grandes. Fíjense, si quiero mostrar edificios, intersecciones de calle o de ruta, estoy usando escalas de 1 en 250. Cuando quiero mostrar lugares que son pequeños, por ejemplo, una habitación, puedo utilizar, como les decía recién, escalas 1 en 25, 1 en 50, escalas más chiquititas, de acuerdo al tamaño de lo que yo quiero mostrar en la planimetría. ¿Qué se utiliza para hacer las planimetrías? Se utilizan diferentes software. Uno de los más conocidos es el AutoCAD. El AutoCAD es de uso profesional, lo usan muchísimos ingenieros, muchísima gente que tiene que hacer dibujo técnico, usan el AutoCAD. Pero también existen otros, como el VistaScript y el VistaIntelli, que son programas bastante interesantes y bastante fáciles de utilizar, y son los programas que quiero que utilicemos justamente a modo de prueba en esta materia. ¿Para qué? Para que en algún momento, si ustedes tienen que pasar
de la realización de un croquis a un plano, tengan la herramienta y sepan cómo la pueden hacer. Esto se los voy a pasar ahora al SimPD, que vamos a trabajar. Les voy a pasar el software, les voy a contar cómo se instala en la computadora, y cuando ustedes tengan tiempo y lo quieran practicar, lo pueden justamente practicar para que en algún momento que quieran dar otra calidad a sus actuaciones, ese croquis que hagan del lugar lo pasen a una planimetría a escala. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que es una escala. Bueno, fíjense que la escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales. O sea, la relación entre las dimensiones del dibujo que yo hago de ese objeto y sus dimensiones reales. ¿Cómo es entonces, cómo es la fórmula esta que se aplica para la escala? La E significa escala. Se coloca o la E, o también se puede colocar la palabra escala, cualquiera de las dos formas en que la coloque está bien. Este primer número tiene que ver con la medida del objeto en el dibujo. Es decir, ese número representa cuánto mide el objeto, o la casa, o lo que sea, en el dibujo que yo tengo en el plano. Mientras que la medida que sigue indica cuál es la medida real que tenía el objeto en el escenario o en el lugar que yo inspeccioné. Estas medidas pueden estar separadas por 2 puntos, o también se pueden separar, fíjense, con una barra. Cualquiera de las dos formas se utiliza para hablar o para representar la escala. Bueno, pero ¿qué es la escala entonces? ¿Qué significa esta forma? Entonces imagínense que ustedes tienen esta huella. Tienen una huella de un vehículo en la calzada. Esa huella mide 1 metro. O sea que fíjense, tienen este siniestro vial, tienen esa huellita ahí. Esta huella en la realidad medía 1 metro. Ahora, cuando yo tomo, imagínense que a ustedes les dan este plano y les dicen que midan y que les digan cuánto medía esta huella en la realidad. Entonces ustedes en el plano toman esa medida y esa medida les da 10 centímetros. O sea que esta es la medida en el dibujo. Acuérdense cuál era la medida en el dibujo. Este primer número era la representación de la medida en el dibujo y esta es la medida real. O sea que en el dibujo esto mide 10 centímetros y en la realidad mide 1 metro. Tenemos que hacer una ecuación. Esto lo que está haciendo, como lo dice acá, como lo indicaría la barra, está dividiendo, es una división, porque se está reduciendo 10 veces el tamaño de esa huella para representarla en un plano que me entre en un papel. Entonces, primero que nada tengo que pasar, no sé si lo sabían, si se acuerdan de haberlo visto en física, en la secundaria, pero acuérdense que yo para hacer divisiones u operaciones entre medidas, las tengo, o sea, entre números que tienen una unidad de medida, tengo que pasarlas a la misma unidad de medida. Entonces, si yo tengo esto en centímetros, tengo que pasar 1 metro a centímetros, si no pasar los 10 centímetros a metros. Obviamente que es más fácil pasar de 1 metro a centímetros, para no tener que operar con números concretos. Entonces, paso 1 metro a centímetros, son 100 centímetros. Entonces, la escala, fíjense, sería que 10 centímetros del plano, 10 centímetros en el plano, corresponden a 100 centímetros en la realidad. Eso significa la escala. ¿Por qué se representa así? Porque si yo hago la división, acuérdense que hago la simplificación, esto se va con este, y por eso me queda la escala en 1 en 10. Pero esto es lo que significa esta ecuación 1 en 10. ¿Cómo lo tendrían que explicar técnicamente? Justamente que el objeto que ustedes se encuentran con esta representación, eso significa que el objeto real se disminuyó 10 veces el tamaño de ese objeto para ser representado en un plano. Eso es lo que significa, disminuir 10 veces su tamaño. Entonces, imagínense que a ustedes les dan entonces este plano y quieren saber cuánto mide en la realidad esta cama. Está acá marcada como número 3. ¿Qué tienen que saber ustedes? Y bueno, primero decime en qué escala está hecho ese plano, así yo te puedo decir cuánto mide la cama. Entonces te dicen, sí, mira, mi plano está hecho en una escala en 1 en 50.
como les dije recién, ¿qué significaba escala en 1,50? Que se ha reducido 50 veces el tamaño de esa cama para representarlo en el papel. Entonces, esa cama es 50 veces más chica en el papel que lo que es en la realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tomo la medida en el papel. Supónganse que con una regla la tomo y me da que tiene 4 centímetros en el papel. Ahora, si se redujo 50 veces para que entrara, si yo la quiero ampliar, la tengo que ampliar 50 veces. O sea que su medida real es esos 4 centímetros ampliados 50 veces. Es la ecuación al revés de lo que vimos recién. O sea, la cama mide 4 centímetros en el papel, su medida real va a ser esos 4 centímetros ampliados 50 veces. Y eso me va a dar 200 centímetros. O sea que la cama, en su medida real, mide 2 metros de largo. Entonces, esa es la interpretación, así se interpreta este dibujito que es la escala. Por ejemplo, veamos otro caso. En este caso tengo la escala 1 en 100 y me piden que mida, que les diga cuánto mide, por ejemplo, el ancho, el largo de esta habitación, el largo del dormitorio. Ya sé yo que está en escala 1 en 100. ¿Qué significa escala 1 en 100? Que ese tamaño, el tamaño de esa habitación, se redujo 100 veces para representarlo en el plano. Entonces lo que tengo que hacer es tomar la medida en centímetros, con una regla, mide 7 centímetros en el papel, la multiplico por la cantidad de veces que se disminuyó, que son 100, y me va a dar 700 centímetros, o sea, 7 metros. Esta habitación tiene un largo de 7 metros. Ahora supongamos otra escala 1 en 25. Lo mismo, quiero saber cuánto mide esta pared. Ya sé cuánto mide esta, ahora quiero saber cuánto mide esta. Solamente que acá estoy en una escala en 1,25, que significa que se redujo 25 veces el tamaño para representarlo en el papel. Hago el proceso contrario. Mido, son 12 centímetros, entonces a esos 12 centímetros los multiplico 25 veces, que es la cantidad de veces que se redujo, y eso me da 300 centímetros, o sea que son 3 metros. El tamaño de esa pared son 3 metros. Bien, ahora, esta ecuación, que ahora ya saben que es sencillo, ya saben qué significa la escala 1 en 50, 1 en 100, 1 en 250, 1 en 1000. 1 en 1000 significa que reduje 1000 veces el tamaño del objeto para que me entre en el papel. Por eso las escalas 1 en 1000 se utilizan para representar grandes escenarios o grandes espacios, porque necesito reducirlo mucho para mostrarlo en un papel. Bueno, existe un elemento que es el escalímetro. El escalímetro es un dispositivo que ya ha hecho este cálculo, donde ya se ha hecho este cálculo, entonces yo ya no tengo que estar multiplicando por la escala esta de reducción, sino que el escalímetro, este instrumento, tiene en sus diferentes caras, fíjense, ya justamente determinado cuánto mide en la realidad el objeto que está en el papel. Esto es lo que yo les decía recién. Fíjense, la escala 1 en 20 significa que el objeto se redujo 20 veces el tamaño para representarlo en el papel. Entonces, fíjense que esto es 1 metro. Entonces, si yo pongo esta escala contra el dibujo, acá voy a saber cuánto hay 1 metro del dibujo. En esta escala 1 en 50 se redujo 50 veces el tamaño real. Entonces, fíjense que el metro en ese dibujo es más chiquito que el metro acá. En esta escala es como una relación inversamente proporcional. O sea, a medida que sube el número, baja la representación del metro en cada una de las escalas. Una escala 1 en 300, fíjense que 1 metro es esto que está acá. En esta escala 1 en 300, si yo tuviera que marcar, como recién les dije, la huella, estaría dibujada y sería así de chiquitita. Si a esa misma huella yo le hago una escala en 1 en 20, la dibujo así de grande. La misma huella de 1 metro representada en diferentes escalas. Entonces el escalímetro lo que me permite es directamente saber la medida, poniendo el escalímetro en el plano, sin tener que hacer yo todo este cálculo matemático que tampoco es difícil hacerlo, pero es un instrumento bastante útil y se utiliza un montón. Por ejemplo, cuando te llaman a un juicio, vos te vas con el escalímetro porque si te llegan a preguntar una medida no te vas a poner a sacar cuenta. Directamente agarras el escalímetro y te fijas la medida con el escalímetro. Por eso es importante siempre utilizar como medidas o como escalas para realizar el plano, utilizar estas escalas que sean conocidas, o sea, escalas conocidas, no, escalas que estén estandarizadas en el escalímetro, para que después no tengamos que estar haciendo
cálculos muy grandes. Entonces, ¿cómo se usaría el escalímetro? Vamos de nuevo al caso de la cama. Tengo que medir la cama ahora con el escalímetro. Entonces me llevo el escalímetro, la escala del plano me dice que está en 1 en 50. ¿Qué hago? Busco la cara del escalímetro que tiene la leyenda 1 en 50. Entonces, lo que hago es medir con el escalímetro esta cama. Bueno, ahí se los he puesto más o menos. Pónganse que lo puse bien, justo esto acá donde empieza la cama. Entonces acá me fijo y la cama termina en 2 metros. O sea que esta cama mide 2 metros. Entonces eso es lo que me ayuda el escalímetro. No sacar toda la cuenta, sino que yo lo presento contra el objeto que quiero medir y directamente leo la medida real. O sea que esta sería la medida real del objeto en el lugar. Bueno, y por último, les voy a comentar que existen diferentes tipos de escala. La escala natural es la medida real. Muy pocas veces se puede representar un objeto en lo que es criminalística, ¿no? En su medida real, a excepción de que se haga un dibujo, por ejemplo, de un edificio, donde tienen siempre medidas más o menos dentro que se podrían representar en escalas naturales. Pero lo que se hace generalmente es hacer una escala de reducción. La mayoría de los planos son en escala de reducción, que significa que se reduce el tamaño del objeto, como veíamos recién, para representarlo en el papel. Aunque también existe el procedimiento contrario, o sea, cuando tengo objetos muy chiquititos, los puedo representar en una escala de ampliación, o sea, que amplío su tamaño para mostrarlo o representarlo. En el caso de ampliación, ustedes se van a encontrar en la fórmula de la escala, se van a encontrar que siempre va a ser al revés. Vieron que acá teníamos el número más chiquito primero y el más grande después. Bueno, acá es al revés porque estoy haciendo justamente una ampliación de ese dibujo. Bueno, y tenemos dos tipos de representaciones gráficas. Tenemos la escala numérica, que es la que les decía recién, 1 en 250, y tenemos la escala gráfica. La escala gráfica vendría a ser como si uno dibujara el escalímetro en el mismo plano, porque si no te acordás cómo se hacía la fórmula, o si te olvidaste llevar el escalímetro y el plano tiene esta escalita, o con esta escala puedes tomar la medida como si tuvieras el escalímetro. Las escalas gráficas están formadas por sus partes, que son el talón, el cuerpo. Bueno, esto no es importante, lo que tienen que saber ustedes es que a esta escala ustedes la van a usar igual que si fuera el escalímetro. O sea que agarrarían un papelito para usarlo, digamos, con la escala y ahí fijarse, por ejemplo, toman la medida de la cama y se vienen acá en esta escala y se fijan cuánto mide la cama en esa escala. O sea que es como un escalímetro pegado ahí al plano. Esa es la representación gráfica. Bien, y esto es lo que les decía recién de las infografías. Fíjense, acá ustedes tienen el plano del lugar y de ese plano se han sacado fotografías. Entonces yo tengo, por ejemplo, el indicio número 2, tengo la ubicación planimétrica a escala, porque esta es escala, fíjense ahí hasta abajo la escala representada de forma gráfica y de forma escrita también, de las dos formas. Entonces tengo el plano a escala, pero voy sacando de ese plano, fíjense acá, de la sangre, voy mostrando justamente los indicios reales a través de fotografías. Y además puedo agregar algunas descripciones del lugar o algunas otras cosas, y por eso se llama infografía, porque es como un informe con planos, fotografías, como un combo de todos esos temas. Acá tienen otro, acuérdense siempre la rosa del norte, o sea, la rosa tiene que estar apuntando hacia el norte hacia arriba, perdón. Fíjense, este plano está en una escala en 1 en 100. O sea que esta vivienda se redujo 100 veces el tamaño real para representarla en esta planimetría. Esto no es una planimetría, sino que es una infografía que no tiene plano. O sea, lo único que se hace es representar a través de imágenes reales, a través de ilustraciones. Estas serían ilustraciones. Las fotos son las fotos reales del hecho y las ilustraciones son estos dibujos representativos del objeto del que estoy hablando. Esta es otra infografía, un siniestrovial, fíjense, ahí está el plano a escala. Acá hay un croquis ilustrativo de la dinámica. Cuando es croquis ilustrativo significa que esto no está hecho a escala. Y esto está complementado justamente con las diferentes fotos, con ilustraciones. Acá tienen
muestro más. El plano este de localización, acuérdense que dice que se puede ir acá arriba o abajo, depende de cuánto les ocupe, las referencias. Bien. Y eso sería todo respecto de la clase de fotografía y planimetría de hoy. Lo que vamos a hacer ahora, el segundo video que van a pasar a ver, va a ser el video de cómo tienen que instalar el programa eSIM-PD y algunas reglas básicas del uso para que ustedes practiquen y lo puedan usar. Obviamente que tienen que tener una computadora para trabajar este programa. No es para instalar en teléfono. Así que sí o sí, si quieren probar cómo funciona, van a tener que usar una computadora. Así que yo ahora, después que terminen de ver este video, pasan a la segunda parte o al segundo video, que es de cómo tienen que instalar el software y SIM-PD y algunas cosas básicas de cómo ir armando el plan. De todas formas, es un programa súper intuitivo que ustedes cuando lo empiecen a usar, se van a dar cuenta que es bastante fácil usarlo. Tiene muchísimos accesorios, muchísimas ilustraciones representativas, así que eso está buenísimo. Y la verdad que le da otra calidad a nuestro trabajo. Imagínense ustedes que no es lo mismo presentar unas actuaciones con un croquis que presentarlo con un plano, que no te lleva mucho tiempo hacerlo y que queda mucho mejor visualmente. Bueno chicos, terminamos entonces con esta parte de la unidad. Una vez que terminen de ver esto, pasan al video de la elaboración del plano con el software y sin